Cuando la vida se está derrumbando, ¿tiene usted al menos un amigo a quien pueda contestar su llamado de auxilio en medio de la noche? ¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Si le es posible, quédese un par de minutos después del mensaje para que escuche lo que significa ser amigo al rescate. Hoy en Visión para Vivir. Si usted, que ha sido liberado por la obra redentora de Cristo, si usted no se opone al legalismo, usted será absorbido por el legalismo y se convertirá en lo mismo que son aquellos que lo acusan con el dedo. Dios nos ha dado de su gracia no para hacer abuso de ella, sino para vivir en ella y para disfrutarla. Es imposible anhelar tener libertad si no sabemos que estamos cautivos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Nuestro adecuado entendimiento de la gracia puede hacer la diferencia entre una vida de libertad espiritual o una vida de esclavitud espiritual. Por esa razón, me da gusto que nos acompañe hoy para emprender este estudio de la Carta de Gálatas. En esta carta, el apóstol Pablo defiende el significado de la gracia y de la libertad que el Señor Jesús nos ha dado. Así que iniciemos, y si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a abrirla en el libro de Gálatas, capítulo 1. Este mensaje se titula Dadme libertad. Pero antes de comenzar el mensaje de hoy, escuchemos esta breve introducción. Muy pocos pudieran negar que el bien más valorado hoy en el mundo es la libertad. Algunas personas buscan la liberación de la opresión política. Otros se esfuerzan por quitarse las cadenas de las dificultades económicas. Los adolescentes sueñan acerca de la independencia de sus padres. Los empleados sueñan en ser sus propios jefes. Y los criminales desean la libertad de la cárcel. Muchos todavía esperan la libertad del racismo, mientras que otros buscan el escape de la culpabilidad abrumadora. Con muchos de nosotros buscando libertad por todos lados, usted pensaría que ya la hubiésemos encontrado, pero no la hemos encontrado todavía. Como usted lo observa, de acuerdo a lo que dice Eugene Peterson, las verdaderas vidas que la mayoría de las personas viven son llenas de impotencia, aburrimiento, oscuridad y dificultades. ¿Le suena esto familiar? ¿Le tocan un nervio en su alma estas palabras? ¿Está usted atado a alguna cosa que desea liberarse? Usted puede tener libertad, ¿sabía eso? Usted puede tenerla. La puede encontrar, la puede experimentar a diario si usted se fija con atención. Donde quiera que usted viva y cualquiera que sean sus circunstancias. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Aplique las verdades que se encuentran aquí en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Una carta inspirada por Dios por medio de la pluma de su servidor, Pablo. Únase a nosotros en esta peregrinación de la esclavitud a la libertad en nuestro estudio de la carta que Pablo escribió a los cristianos en Galacia. No tiene nada que perder, pero mucho que ganar. Sobre todo, si hay algo que tiene que perder, son esos grilletes que lo tienen atado a muchas cosas que usted ignora, pero que estoy seguro que usted conocerá, y esas verdades serán una verdadera libertad para su vida. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora sí, escuchemos el mensaje de hoy que hemos titulado Dadme libertad. Quisiera guiarlos a todos en oración al Señor para que sea Él el que nos enseñe a través de su Espíritu Santo en este día. Oremos. Nuestro Padre, queremos infinitamente agradecerte por lo bueno que tú eres, lo grandioso que tú eres y las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, estábamos nosotros completamente perdidos en nuestro pecado cuando tú, Señor, nos rescataste del hoyo en el que nos encontrábamos, sin que nosotros ni siquiera te estuviéramos buscando. Creíamos que te conocíamos, pero la verdad es que no te conocíamos como ahora te conocemos. Te agradecemos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él pagó en esa cruz el precio tan alto
por los pecados de todos los seres humanos aquí en la tierra. Tú, Señor, estabas procurando hacer justicia, porque eres un Dios justo. Sin embargo, Padre Santo, nosotros no podíamos justificarnos a nosotros mismos. No había nada bueno en nosotros que nos permitiera a nosotros hacerlo. Es por eso que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Él pagó el precio por esa culpa que teníamos. Y en esa cruz, Señor, en esa cruz dejó hasta la última gota de su sangre. Sangre preciosa y maravillosa delante de tus ojos, que nos lava y nos limpia cuando nosotros venimos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Señor. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ser un Padre tan bueno. Gracias por tener misericordia y por extendernos de tu maravillosa gracia, porque nos alcanzaste con ella. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ya vive en quienes hemos creído en tu Hijo Jesucristo, nos enseñe pues tu palabra, para que podamos saber cuál es el siguiente paso en nuestro caminar espiritual. Señor, gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es en su nombre en quien oramos, y todos decimos amén. Fue por primera vez en la historia de los Estados Unidos que la toma de posesión de un presidente fue eclipsada por otra noticia que ocurría al mismo tiempo. Ese mismo día, el 20 de enero de 1981, fueron puestos en libertad 52 rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, Irán, que habían estado secuestrados por 444 días. Todos los medios de comunicación se centraron a conocer esta noticia, y aunque el presidente estaba haciendo la toma de protesta, la noticia de la liberación de los rehenes acaparó la atención fundamental, y toda la nación norteamericana y del mundo entero presenciaba de qué manera estos rehenes estaban siendo liberados cuando llegaron al aeropuerto de Argelia en esa misma fecha, a esa misma hora. ¿Usted cree que algunos de estos 52 rehenes, después de que fueron liberados de esos 444 días, decidiera volver voluntariamente a Irán, Teherán, en esas circunstancias? Por supuesto que no. De hecho, un periódico de la ciudad de Los Ángeles, en una fecha posterior, dio a conocer el comentario de uno de ellos cuando fue entrevistado, que dijo que la única razón en la que él volviera a Irán sería a bordo de un avión bombardero. Y tiene sentido. El sufrimiento que tuvo en ese lugar fue grande. El temor se apoderó de su mente, y es obvio que él voluntariamente no regresaría a un lugar. Yo le pregunto algo a usted. Si usted estuviera como esclavo en una circunstancia tan difícil y después de ser liberado, usted volviera y se colocara de nuevo los grilletes sobre sus pies que tanto dolor le causaron, ¿lo hiciera usted después de ser liberado? Pero qué interesante, hermanos, que lo que sucede en el área política no sucede en el área espiritual. Porque muchas veces los cristianos que han sido emancipados de la esclavitud, en lugar de ser como los rehenes que estuvieron en Teherán en el año de 1981, son más bien como los esclavos negros en la Unión Americana de los años de 1860. Cuando ellos, después de que se leyera su declaración de emancipación, su libertad, de que ya no iban a tener más amos, que eran completamente libres, muchos de ellos escogieron voluntariamente volver a someterse a sus anteriores amos, en lugar de disfrutar de su libertad. A eso nos parecemos muchas veces más los creyentes en el área espiritual. Porque cuando el Señor a través de su palabra nos dice que somos libres en Cristo Jesús, ¿saben qué pasa? Muchos de nosotros volvemos a los rudimentos de antes, a la esclavitud que antes teníamos. ¿Por qué? Porque se nos presentan en nuestra vida personas que dicen conocer más de la Escritura y nos empiezan a señalar con el dedo todas las cosas que tenemos que hacer para poder nosotros alcanzar una salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Creo yo que por eso el Señor quiso preservar la carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a aquellos cristianos que vivían en la región de Galacia, para que así como ellos, usted y yo, pudiéramos conocer la verdad y que la verdad nos hiciera libres en Cristo Jesús y que nadie nos condenara. La libertad es algo valioso, hermano. Solo cuando usted la pierde, usted se puede dar cuenta de cuán valiosa es. Yo no sé cuál sea su caso, pero a lo mejor por alguna razón usted pasó una noche en la cárcel o una semana en la cárcel, yo no sé cuánto tiempo. Usted que ha pasado una situación así puede entender lo valiosa que es la libertad, ¿no es cierto?
¿Por qué entonces, como creyentes, cuando se nos ha dicho que somos libres, decidimos volver y nos colocamos nuevamente las esposas y los grilletes de la esclavitud, del legalismo? Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos que estaban en Galacia. Déjeme leer para usted Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, estoy sorprendido, muchachos, estoy increíblemente sorprendido de la forma voluntaria, deliberada y rápida en que ustedes han abandonado la verdad para irse nuevamente tras las falsedades que les enseñan los líderes de sus iglesias. Gálatas 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? En otras palabras, ¿quién los ha hipnotizado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Más adelante, Gálatas 4, versículo 9, dice, y en el mismo tono lo está diciendo Pablo, Gálatas 4:9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Puede captar la emoción del apóstol Pablo? Aquí en esta carta a los Gálatas no es como la carta a los Corintios, donde les comienza con un saludo, a hablarles. No, aquí comienza con un regaño, con una reprimenda fuerte. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Realmente, estos creyentes en Galacia estaban creyendo un evangelio distinto, hermanos. Ellos estaban basando su fe, no únicamente en la fe en Cristo Jesús, sino en la fe más las obras, lo que ellos podían hacer para poder ayudarle un poquito a Dios. Este mensaje va en contra del evangelio verdadero, pues hace creer a la persona que la salvación es un logro en parte humano, y no es así. La salvación es totalmente, completamente algo que Dios ha hecho por usted y por mí. Por lo tanto, si a usted le dicen que usted la puede perder, le están engañando. Porque esa pertenece a Dios. Él la alcanzó. Usted no ha hecho nada por alcanzarla. Por lo tanto, esté confiado. Y yo le invito a que lea constantemente el libro, la carta de Pablo a los Gálatas, para que nadie lo engañe. Solo por Cristo, por fe únicamente, por gracia solamente. Es el tema de la carta a los Gálatas. Déjeme darle algunas observaciones introductorias acerca de esta carta a los Gálatas que considero importante para usted conocer. El nombre de Galacia se deriva de aquellos pueblos bárbaros conocidos como los gaulos o los celtas. Usted ha escuchado de los celtas, los cantos célticos, los que ahora se sitúan en Irlanda por ahí, ¿no? Bueno, antes estas personas ocupaban una parte muy fundamental, y si quiere ver en su mapa, ahí va a encontrar dónde estaba la región de Galacia. Ellos estaban situados en la parte norte de Asia Menor, y por muchos años ellos ahí realizaban obras de pillaje durante el Imperio griego y después durante el Imperio romano. Pero bajo el dominio de Roma, Galacia se convirtió en una parte de una provincia mayor que llevaba el mismo nombre. Es decir, había dos Galacias. Una, la provincia romana de Galacia, y había una parte más pequeña en el puro centro de Asia Menor, de una región de algunos 400 metros de norte a sur por 280 de este a oeste, que también se llamaba Galacia. El nombre que lleva esta carta, por lo que vemos en el libro de Hechos, podemos entender que se estaba refiriendo específicamente a los creyentes que estaban en esa iglesia durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él junto con Bernabé sembraron esas 4 iglesias. A esos primeros creyentes, a ellos es a quienes está dirigiendo esa carta en particular, y por ellos al resto de la provincia. Pero en este caso en particular era ellos, porque ellos habían conocido el evangelio verdadero, habían conocido la verdad, y ahora estaban dejando el evangelio verdadero por creer otras cosas que un grupo de judíos malintencionados estaban comunicando ahí con ellos. ¿Cuál era la situación de la carta? Bueno, Pablo estaba muy preocupado, la verdad estaba incómodo, estaba, me atrevería a decir yo, molesto por la circunstancia de estos creyentes.
El peligro doctrinal era muy grande para estos cristianos que tenían poco de serlo. Un grupo de judíos llamados los judaizantes habían comenzado a hacer una profesión de fe en Cristo superficial. Sí, creían en Cristo Jesús como el Mesías enviado por Dios, pero a la vez ellos consideraban que para poder ser cristiano, primeramente se tenía que ser judío. Y para poder ser judío, entonces cada persona tenía que pasar por los rudimentos de la ley de Moisés. Los varones tenían que circuncidarse, ellos tenían que hacer ceremonias como en el Antiguo Testamento, como decía la ley mosaica. Esas eran las cosas que ellos estaban tratando de decir. Sí, hay que creer en Cristo, pero también tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Le suena familiar? Los judaizantes causaban una gran confusión en los creyentes de las iglesias, enseñando que debían de hacer estas cosas para entonces poder ser buenos cristianos. Además de eso, estos falsos maestros también comenzaban a lanzar unas acusaciones tremendas en contra del apóstol Pablo, de una u otra manera para desacreditar su autoridad apostólica y también para decir a los demás que no creyeran en las cosas que él decía. Trataban de destruir el testimonio del evangelio verdadero. Al estudiar la carta a los Gálatas, déjeme señalarle a usted 3 observaciones que usted no puede dejar pasar desapercibido cuando usted estudie esta carta. La primera observación es que la carta a los Gálatas es una fuerte afirmación a la libertad basada en la gracia. En la gracia. Si usted tiene problemas sintiéndose culpable, aunque usted ya es cristiano, pero hay algo que le mortifica de algo que hizo hace 2 años o 4 años, aunque usted es creyente en este momento, o 2 semanas o un día, si hay algo que le mortifica, entonces usted seguramente no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Una buena receta para usted es que lea todos los días, por 30 días, la carta a los Gálatas, de principio a fin. Esa receta se la recomiendo. Si usted batalla con algún sentimiento de culpabilidad por algo que ha hecho, y cuando usted sabe que Cristo le ha perdonado por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario, y usted todavía batalla, mi receta para usted, y no soy médico, pero médico del alma es el Espíritu Santo, es que usted lea la carta a los Gálatas todos los días, por 30 días. Eso no le va a librar de su sentimiento de culpa quizá, pero le va a ayudar a entender cuál es el tema de la carta. Y eso es lo importante, que no es por méritos propios, es por obra de Dios que la salvación la recibimos. La segunda observación es que Gálatas es un ataque directo, valiente contra el legalismo que había en la iglesia de Galacia. Es un ataque directo en contra de los legalistas que consideraban que la salvación era por obras, por las cosas que podían hacer. Si usted está rodeado de gente legalista en la iglesia donde usted asiste, o si algún amigo cristiano le recuerda constantemente que sí, que qué bueno es que usted haya confiado en Cristo, pero también tiene que leer la Biblia todos los días. También tiene usted que memorizarse el Salmo 51. También tiene usted que leer de vez en cuando en la mañana un devocional muy particular. Si además de eso usted necesita, por ejemplo, pasar por los sacramentos de la confesión, por los sacramentos del bautismo, por toda y cada una de estas cosas, déjeme decirle, entonces usted está enfrentando el legalismo. Porque la Biblia es clara al decir que solamente por fe, por medio de la gracia, en Cristo Jesús. Punto. Y usted no ponga coma donde Dios ha puesto un punto. La tercera observación aquí en la carta a los Gálatas es que es de un gran ánimo para aquellos que se encuentran atrapados en el medio. Es decir, aquellos que de alguna u otra manera han sido liberados de la culpa, pero están enfrentando algún tipo de legalismo. Y aquellos que, aún entendiendo la gracia, se van al libertinaje. Bueno, la carta a los Gálatas nos mantiene con el equilibrio perfecto. Por ejemplo, muchos hemos sido enseñados por personas piadosas que enfatizan también que nosotros debemos hacer ciertas cosas para poder ser piadosos delante de Dios, y nos leen disciplinas espirituales, que yo no tengo nada en contra de las disciplinas espirituales, como el orar, como el leer la Biblia, como el ayunar, como la soledad. Todo eso es maravilloso, porque eso nos acerca y nos pone en el mejor lugar para poder entender la gracia de Dios, pero no son el medio para llegar a ella. La gracia la recibimos como un regalo que no merecemos. Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5 dicen, y esto fue, dice, por causa de los falsos hermanos
introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, dice el apóstol Pablo. Esto nos dice que la libertad es algo que tenemos que luchar por ello. Tenemos que batallar por la libertad, tenemos que pelear por la libertad. Si lo hacen las naciones formando ejércitos de paz para poder liberar al pueblo de no caer en las garras de la esclavitud de los tiranos y de los terroristas, cuanto más usted y yo como creyentes tenemos que pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, para poder nosotros que nadie nos ponga presos de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Usted tiene que oponerse a aquellas personas que entran a las iglesias para espiar y para quitarnos esa libertad que gozamos en Cristo Jesús y someternos a su forma de pensar. Y me estoy refiriendo específicamente a los que están dentro de la iglesia, porque es fácil pensar en aquellos que llegan y tocan a nuestra puerta los sábados por la mañana, que nos ofrecen algún material o un estudio bíblico y que abiertamente rechazan la verdad del Evangelio de que Jesucristo es el Señor. No me refiero a ellos porque al menos ellos se han quitado la máscara y definen lo que ellos creen. Me refiero a muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, que según ustedes han creído en Cristo y es lo único que necesitan para salvación, pero viven sus vidas como esclavos de los vicios, del pecado y de todo lo demás, porque no han comprendido lo que es la gracia de Dios. Y prefieren escuchar a personas que les apuntan con el dedo y le dicen a cada uno, tú estás mal por esto, y ahí están sometidos, subyugados a esa esclavitud, cuando realmente Cristo ha dicho, eres libre, eres libre, eres libre. Porque yo lo hice ahí en la cruz. Me gusta cómo Pablo lo dice. Ante los cuales, ante esos falsos hermanos, ni siquiera cedimos. Es decir, les decimos frente. Por eso me recuerda las palabras de su última carta, la que le escribió a Timoteo, cuando dijo él específicamente, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esa es a la batalla a la que Pablo está refiriéndose. No a los romanos, no a los enviados por el emperador, no a los judaizantes. Era a aquellos que se habían infiltrado entre los creyentes, que comenzaban a mover y a desvirtuar la verdad del Evangelio. A ellos les dio pelea. Gálatas 2, versículo 11. Aquí en este versículo Pablo utiliza las mismas palabras fuertes. Dice, pero cuando Pedro, el apóstol Pedro, óigalo muy bien, porque también los apóstoles, imagínense, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Se imagina usted? El apóstol Pedro, en el que usted y yo leemos sus dos cartas al final, aquel que estuvo de cerca con el Señor, ¿cómo que él? Pedro era un hermano en la fe, no había duda. No podíamos dudar de la salvación de Pedro. Pero Pedro estaba con un pie entre los gentiles y con un pie entre los judíos. Cuando estaba con los gentiles, actuaba como gentil y los amaba y les decía que Dios es bueno y cumbayá, mi Señor, cumbayá. Pero cuando iba con los judíos, les decía, sí, los gentiles no la van a hacer ustedes, son el pueblo escogido por Dios. Usaba una máscara doble. La hipocresía de Pedro fue evidente y Pablo, al reconocerlo, lo confronta. Y le dice, me opuse a él cara a cara. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Son palabras de combate. Por eso dice él, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Si usted, querido hermano, que ha sido liberado por la obra redentora de Cristo, si usted no se opone al legalismo, usted será absorbido por el legalismo y se convertirá en lo mismo que son aquellos que lo acusan con el dedo. Dios nos ha dado de su gracia no para hacer abuso de ella, sino para vivir en ella y para disfrutarla. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Dadme Libertad, el cual forma parte de la serie Gálatas, una carta de liberación. Si usted desea conocer más sobre Visión para Vivir, le animo a que nos llame al siguiente número de teléfono: 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos de América, llame al 972-473-5133 o visite visionparavivir.org. Y ahora, aquí está nuevamente nuestro maestro, el pastor Carlos A. Zazueta. Esta semana estaba leyendo el Salmo 46,
específicamente el versículo 1, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No sabe cuán reconfortante fue para mí leer estas palabras. Todos necesitamos a un amigo así en momentos de dificultades, ¿no lo cree? Y hablando de amigos, aparte de nuestro Dios, ¿tiene usted a alguien a quien pueda pedirle ayuda en caso de emergencia? Me refiero a esa persona que usted puede llamar a cualquier hora de la noche cuando siente que el mundo se le viene encima. Cuando pasamos una crisis urgente, no hay nada más reconfortante que saber que al menos tenemos a alguien a quien pedirle ayuda, ese amigo o esa amiga que está dispuesto a dejarlo todo para estar a nuestro lado. Así es como nos sentimos nosotros con quienes apoyan Visión para Vivir. Desde sus inicios, Dios ha provisto a un grupo de fieles amigos que están a nuestro lado. Si usted es uno de ellos, quiero decirle a nombre de todos los que colaboramos en Visión para Vivir que estamos muy agradecidos por todo lo que usted ha hecho por este ministerio. Gracias por socorrernos cuando más lo hemos necesitado. Puede ser también que usted tenga poco tiempo escuchando Visión para Vivir y no haya hecho contacto con nosotros de alguna manera. Pues para usted, que es un amigo reciente, o a usted que es un amigo de años, quisiera hacerle saber cuál es nuestra emergencia. Este 30 de junio es el fin de nuestro año fiscal y estamos haciendo un llamado a todos nuestros amigos de este ministerio, recientes y de años, para que nos presten auxilio, para que nos ayuden a orar y nos socorran con algún tipo de ofrenda económica que Dios ponga en su corazón. Nada impactará mayormente nuestro futuro que una generosa ofrenda de parte suya. Mientras estamos tratando de alcanzar nuestras metas presupuestales de fin de año, realmente necesitaríamos esa mano amiga que se extienda hacia nuestro lado. ¿Podríamos contar con usted? A pesar de no saber lo que el mundo nos depara, nuestro ministerio sigue con el mismo compromiso de proclamar y confiar en la palabra de Dios como la única fuente de fe y práctica. Sabemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos que más lo necesitamos. Estamos convencidos que lo hará a través de amigos al rescate como usted. Con un corazón sincero le digo que su amistad y confianza en nosotros es un gran tesoro. Gracias por responder a nuestro llamado. Sintonícenos la próxima semana para escuchar la continuación del mensaje. Dadme libertad con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces, y que Dios le bendiga. El mensaje anterior, Dadme libertad, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.